Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, pastor, pastora, muy buenos días. Les saludo en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Hoy domingo, Día del Señor. Estamos muy contentos, muy felices, transmitiendo desde Magdalena, Lima, Perú, para América Latina, Estados Unidos, a varios lugares. Muchas gracias por conectarse con nuestras redes en esta mañana y damos gracias a Dios por esta preciosa y calurosa mañana en Lima, Perú. Los saludo a la pastora Carmen. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saludamos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver una palabra que viene de parte del amado Espíritu Santo y cómo es vivir en la unción, en el poder de Dios. Cuanto más oremos, cuanto más escuchemos las prédicas y las enseñanzas, más la unción poderosa de Dios va a estar con nosotros. Muy bien, vamos a iniciar con una preciosa melodías celestiales de las Asambleas de Dios, la página 202, la parte final, y entonces se llama pues Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Muy bien, vamos. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Enséñame, Señor, con tu Espíritu. Enséñame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Exhórtame, Señor, con tu Espíritu. Exhórtame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Guíame, Señor, con tu Espíritu. Guíame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana. Que el Señor nos ha preparado a través de su Santo Espíritu, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. La bendita palabra de Dios, vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito sea el Señor, es palabra de Dios, te alabamos, bendito Dios, te glorificamos en esta mañana, porque eres santo, 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 Dios del universo, Dios de Perú, Dios de nuestras vidas. Papito lindo, precioso, en esta mañana vamos a hablar sobre viviendo en la unción de Dios. Mis queridos hermanos, amigos, tenemos primeramente que saber qué es la unción de Dios. Y este versículo 38 del libro de los Hechos nos hace ver pues de que la unción de Dios, según la palabra, es que Jesús fue ungido por Dios, por medio de su Santo Espíritu, para darle ¿qué cosa? Poder. Entonces la unción del Espíritu Santo de Dios es darle poder, darle poder. Darle poder. Entonces,
Eso, hermanos, nos indica, ¿qué cosa? De que a través de la unción del Espíritu Santo, nosotros estamos viendo que Dios nos da poder. ¿Para qué? Para predicar su palabra, para poder también enseñar a otros, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos que Satanás el diablo tiene, y sobre todo para tener la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tener con nosotros la unción del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, hermanos, en esta mañana entonces vamos a hablar cómo vivir en la unción del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, para ello nos vamos también a San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. San Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, vamos a ver. Primeramente, dice que Dios le ungió a Jesucristo y entonces Él ha recibido el poder de Dios. ¿Para qué? Para llevar primeramente las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para hacer milagros, para libertar a los oprimidos que Satanás el diablo tiene a las personas. Ahora bien, entonces, ¿para qué está otorgándole esto? Vuelve a dar, en este caso, estamos hablando de Jesucristo, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Este punto, hermanos, es lo que nosotros, como discípulos de Jesucristo, también nos corresponde por heredad, por herencia. Porque dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo. Y como somos coherederos con Cristo, entonces también nos corresponde esta unción. Dios también a nosotros nos da esta prerrogativa. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente en las iglesias? Necesitamos ver ese mover de la unción del Espíritu Santo. No podemos quedarnos en las cuatro paredes. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a los lugares donde necesita la presencia de Dios. Necesitamos nosotros llegar a esas personas que está triste, esa persona que está melancólica, esa persona que requiere de sanidad, esa persona que requiere una ayuda espiritual, una consejería. Esa es nuestra labor. Y para ello nos da Dios la unción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, necesitamos entonces saber que esto también es para nosotros. Claro que sí. Y vamos a entender. Mire, ve, nos da, dice, las promesas de este maravilloso Espíritu Santo en San Juan, capítulo 14. Vamos a ver, San Juan, capítulo 14, versículos 16, 17, 26 y 27. San Juan, capítulo 14. ¿Qué dice? San Juan, capítulo 14, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Luego nos vamos al versículo 26 y dice, el mismo capítulo 14, el versículo 26, ¿no es cierto?
San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os ha de recordar, todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Un detalle importante, hermanos. Nos preguntamos cuando el apóstol Pedro le niega 3 veces a Jesús, precisamente antes de su muerte, antes de ser crucificado, la noche que le niega 3 veces antes que cante el gallo. ¿Qué tuvo? Dice Pedro, tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque aún no estaba revestido de la unción del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el poder de Dios aún no estaba con Pedro. Y muchas personas actualmente todavía no gozan de ese poder del Espíritu Santo y entonces tienen miedo de predicar la palabra, tienen vergüenza de predicar la palabra, están preocupados de que yo qué voy a decir, yo qué voy a hacer. Están pensando en él como si fuera una persona sin tener a Dios en su vida personal. Pero si nosotros ahora vamos a ver que ya Dios nos ha dado esa preciosa unción y entonces no debemos tener ni vergüenza, no debemos tener ni miedo para poder llevar el Evangelio primeramente y luego para orar por sanidad, para orar por milagros, porque nosotros no somos los que sanamos, nosotros no somos los que damos milagros, sino Dios usando nuestra vida. Cuando dice gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, estamos muy contentos de poder traer esa unción. Entonces, hermanos, otra promesa preciosa lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículo 7, versículo 7, San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que Jesucristo, después de su resurrección, se va a la presencia de su Padre, está ahora mismo en la diestra del Padre, y entonces dice, si yo no me fuera, no los enviaría un Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Pero Él se fue, y entonces nos envió el Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 15 del mismo San Juan capítulo 16, versículo 15, nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que en esta mañana estamos ratificando la enseñanza de que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y la unción de Dios también está con nosotros. Vamos a ir viendo paso por paso. Otra de las promesas es también en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es una promesa bastante conocida por todos, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, también en Perú, Arequipa, Trujillo, Tumbes, Ancas, en todo el Perú. Mis queridos hermanos, necesitamos entonces conocer nuestra identidad, necesitamos saber de lo que Dios nos ha empoderado a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Esta mañana estamos viendo este tema, cómo vivir en la unción del Espíritu Santo. Luego de esta promesa se hace en realidad, claro que sí. Entonces ya Dios cumple su promesa y encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, estamos hablando varón y mujer,
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Miren ustedes, hermanos, Dios ya nos está cumpliendo esa promesa. Y vamos a verificar 2 versículos, 2 capítulos más que trata sobre este tema, la confirmación. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. Miren ustedes, hermanos, cómo estamos paso a paso guiando para que usted pueda tener un conocimiento cabal de lo que Dios nos da. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, mucha gente no entiende esto. Dice, nos ha dado el arras. ¿Qué significa el arras? Es un adelanto, nos da de confianza. Toda persona que hace la oración de fe, recibe, abre su corazón y recibe al Espíritu Santo de Dios, es el arras que recibe. Es decir, Dios, sin discriminación, sin hacer acepción de personas, a todos los que reciben a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, les da ese arras de la unción de Dios. Lamentablemente no todos ejercemos, lamentablemente no todos estamos caminando y viviendo en esa unción del poder del Espíritu Santo, en esa unción poderosa de Dios. Pero también Dios nos va a dar unas herramientas para que nosotros podamos sabernos guiar, porque no todo lo que está establecido, no todos pueden ser usados, porque en muchas ocasiones hay personas que fallan, entran en pecado, entran en una serie de desórdenes en su vida personal, entonces Dios no le permite. Entonces estamos hablando de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, en que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es la razón que siempre nosotros mencionamos, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios vive, mora en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos la presencia de Dios caminando todos los días con nosotros. Por donde estemos nosotros, Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y luego nos confirma también en 1 de Juan, la primera epístola, la primera carta de la epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque lo conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27, que dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así que la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este es el gran problema, mis queridos hermanos, cuando no se permanece, y eso es delicado, porque Dios no hace acepción de personas, entrega a todos ese poder de la unción de Dios. Y entonces, hermanos, amigos, Dios, cuando nos otorga esa unción, nos está otorgando también el poder principalmente para servir a Dios, para servir en la obra de Dios, para poder llevar, dijo, el Evangelio a toda criatura, para extender su reino, pero también para orar y sanar a los enfermos, para poder dar vista a los ciegos, para poder levantar al paralítico, al caído, y sobre todo para libertar a los oprimidos por el diablo.
Satanás, el diablo, está en estos tiempos oprimiendo a muchas personas, oprimiendo a muchos jóvenes, a muchos ancianos, con palabras, escuchan como palabras, y esa es la opresión de Satanás, el diablo. Pero Dios dice que nos ha dado esa poderosa unción para poder echar fuera demonios, para poder sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos que Satanás, el diablo, está produciendo en estos tiempos a muchas personas. Entonces, hermanos, Satanás, el diablo, no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre los cristianos. Cuando usted escucha palabras aparentemente de palabras que te quieren dictar, decir cosas, usted tiene que reaccionar inmediatamente y decir: la sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios, yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, y no te voy a escuchar, Satanás, el diablo, porque yo solamente respondo a Jesús, y Jesucristo tiene poder, y Dios tiene poder, y yo tengo ese poder de Dios, porque la unción del Espíritu Santo está sobre mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sea su nombre, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, no podemos dejarnos humillar, ni podemos dejarnos dominar por Satanás, el diablo. Propósito de la unción de Dios, vamos a ver en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. San Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, necesitamos nosotros hacer saber esto a las personas, que Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Jesucristo ha venido para que no estemos derrotados, para que no estemos oprimidos, para que no estemos tristes. Si un familiar falleció y se fue, bueno, pues en la carne tenemos tristeza todo, pero los que conocemos a Cristo, si era cristiano, vamos a decir que ya está en el paraíso, ya está en la presencia del Señor, por lo tanto tenemos que gozarnos. No tenemos que estar tristes, no tenemos que estar cabizbajos, no tenemos que estar deprimidos, porque sabemos que el Señor, a todo aquel que está caminando en los caminos del Señor, va a convocarlos y va a llevarlos al paraíso. Además dice que si no hubiera un lugar, Él va a preparar uno para nosotros. Así que, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos, necesitamos llenarnos más de su palabra y de la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia de lo que Dios ha acumulado en nuestro CPU, tenemos que aplicarla en nuestra vida diaria. Igualmente vamos ahora a San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 28, que nos dice, San Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice que nosotros, ¿qué somos? Discípulos de Cristo. Jesucristo ha venido para servir, y nosotros como discípulos también tenemos que servir a los demás. Ese es el propósito que Dios nos pone, y Dios nos ha escogido desde la vientre mamá. ¿Para qué? Para servir a los demás. Pero no podemos servir desarmados, no podemos servir sin herramientas. Por eso es que Dios nos ha ungido con la unción de Dios, para que tengamos poder para echar fuera demonios, poder para poner las manos sobre los enfermos, poder para que pueda recibir sobre todo esa libertad a la gente que se siente oprimida. Entonces, hermanos, esa es la cosa que tenemos que nosotros valorar, y Dios está hablándonos en esta mañana que es necesario salir de las cuatro paredes de la iglesia, es necesario ir a las personas donde están viviendo esta necesidad, y necesitamos pues hacerles saber que hay un Dios, que hay Jesucristo, que ha venido para darnos
la salvación, para darnos vida, y para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a Romanos, capítulo 8. Nos vuelve a decir aquí en qué debemos vivir, cómo debemos vivir. Y mire usted, ¿qué nos dice en esta palabra, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos? Y es importante porque para estos tiempos es válida. Romanos capítulo 8, versículo 1 y el versículo 17. Dice el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 17. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, hermanos, la unción que recibió Jesucristo de parte de Dios fue porque Él recibió poder para sanar a los enfermos, para hacer milagros, para dar vista a los ciegos, para levantar a los cojos, para levantar a los paralíticos, para echar fuera a los demonios, para poder predicar el año agradable de Dios y sobre todo para libertar a los cautivos. Y si somos coherederos, que somos herederos de Jesucristo, también esto va para nosotros y también tenemos esa bendición de tener el poder de Dios. ¿Cuántos estamos Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿se puede perder la unción del Espíritu Santo? Sí, se puede perder la unción del Espíritu Santo. Y ahí está el peligro, y eso quizás está fallando en muchos países y en muchos lugares. ¿Cómo se pierde o cuándo se pierde esta unción del Espíritu Santo de Dios? Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. En el Nuevo Testamento, adelante. No, el Antiguo. Que diga el Antiguo. Primera de Samuel, capítulo 16. Página 226. 226. Sí, capítulo. Primera de Samuel Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, un solo versículo. 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová, que dice, se apartó. ¿De quién? De Saúl. ¿Y qué le pasaba a Saúl? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mis queridos hermanos, esto es clarísimo. Ahora vamos a ver un poquito más abajo para entender mejor y para que ustedes puedan ver. Saúl perdió el Espíritu de Dios. Pero vamos al versículo 18 del mismo capítulo 16. El versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Y por qué estaba Jehová con él? Porque David había sido ungido con la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver el versículo 22. 22 dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Lo que pasa es que cuando David cantaba las alabanzas, Saúl se tranquilizaba y tenía paz. Y es así, mi querido hermana, mi querido hermano, usted tiene esa unción de Dios cuando usted le habla a una amiga, a un amigo, cuando usted le habla a una vecina, a un familiar, háblele sin entrar en contiendas, sin entrar en discusiones. Pero esa persona va a hallar paz, va a hallar tranquilidad, porque somos hombres y mujeres de paz. Así que Dios nos ha preparado para ello
pero no perdamos ese poder del Espíritu Santo como lo perdió Saúl. Pero ¿por qué se pierde el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque a veces uno entra en pecado, no hace la obra de Dios y prácticamente está de más. Hay dos campos donde tenemos que servir: o somos hombres y mujeres útiles, o somos hombres y mujeres inútiles. Los que no hacen trabajo en la obra, los que no predican la palabra, los que no están hablando a una amiga, a un familiar, a una vecina de la obra, somos personas que estamos inútiles, pero que siempre estamos predicando, siempre estamos preocupados por salvar una vida, por ayudar a una persona, por ayudar a un familiar, que estamos siendo hombres y mujeres útiles a la obra. Entonces usted no pierde esa función del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos muy importantes que es para edificación de nuestra vida espiritual. Vamos a San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, versículo 13. 6:13. Sí. Sí. Y echan fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, hermanos, nosotros simplemente cuando oramos por los enfermos, y hemos hecho muchas campañas, hemos ido a muchos lugares, estadios, plazas, coliseos, hemos tenido la oportunidad de usar esto en la vida real y hemos visto muchos enfermos, lo hemos ungido con aceite y estos han sido sanados. Aquí mismo en esta iglesia han venido personas ciegos, 14 años ciegos, y los médicos le habían dicho que nunca más iba a recuperar la vista, pero cuando le hemos ungido con aceite, hemos orado por él en el nombre de Jesucristo y hemos pedido de parte de Dios que Dios los sane, y Dios los sanó, y estos hombres, inclusive era periodista, recuperó su vista. Igualmente una persona que estuvo con cáncer de muerte, le habían dado algunos meses de vida en el Neoplásticas y vino aquí a la iglesia y ungimos con aceite. Esta persona fue sanada, una anciana, y vivió 8 años ya sana del cáncer, y falleció, no falleció por cáncer, falleció por un accidente. Dios es el mismo de hace 2000 años atrás, de ahora y del por siempre. Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue haciendo milagros, solamente que necesita hombres y mujeres que sean instrumentos útiles para poder afectar a las personas. Gloria a Dios, aleluya. Usted es un instrumento, usted es un instrumento, y cada uno de ustedes debe ser un instrumento. Solo hay que aplicar en nuestra vida diaria. También vamos a Santiago capítulo 5. Santiago, está pasando Hebreos. Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido algún pecado, le serán perdonados. Miren, hermanos, Santiago nos está aquí confirmando lo que hemos leído un momento en Marcos, ¿no es cierto? Que está diciendo claramente, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en esto tenemos que ratificar, entre Dios y los hombres, solo hay un mediador, que es Jesucristo, su Hijo.
Y en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay sanidad. En el nombre de Jesucristo hay bendición. En el nombre de Jesucristo hay salvación y hay vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y para terminar, para concluir este mensaje, quiero referirme a un salmo muy precioso. Salmo 105. Salmo 105, versículo 15. Con esto llegamos a la parte final de este mensaje. Espero que haya sido de vuestro agrado. Salmo 105, versículo 15. Dice el versículo 15: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué tremendo, hermanos. Hace poco una hermana nos daba su testimonio, que estaba por aquí por la Victoria, y hay una zona bastante peligrosa, y en ese lugar están siempre asaltando y robando, y solamente había un pasaje, un pequeño pasaje para pasar. Y su testimonio era que antes de cruzar por ese callejón, porque en ese callejón prácticamente había dos jóvenes parados, para al que pasa lo asaltaban, le quitaban su celular. Y esta hermana precisamente estaba con su celular. Entonces se pone a orar y dice: Señor, voy a pasar por ese lugar y voy en tu nombre. Y pasó, ellos se quedaron como paralizados. Pasó tranquila. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué cosa nos está diciendo acá? No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal. Es decir, hermanos, si nosotros hacemos en ese momento, le decimos a Dios, por ejemplo, papá, yo me acuerdo de este gran evangelista y llegó a ser también el superintendente de las asambleas de Dios del Perú, el pastor Lucas Muñoz, que ya está en la presencia del Señor. Y él un día contó su testimonio cuando decía, él estaba por ir por la Victoria a las 10 de la noche, después de haber predicado en la parte alta de los cerros, bajó a tomar su taxi y esperaba su taxi. Se le acercan 3 delincuentes y entonces se acercan y dice, como él estaba con terno y estaba con maletín, dijo: sácate los zapatos, sácate el terno y denos el maletín. Y él se volteó muy lentamente, con toda seguridad, y dijo: ¿a quién estáis hablando? Yo no soy de este mundo. Y así es tan contundente la palabra que los pericos, los jóvenes que fueron a robar, salieron corriendo. Dijo: este hombre no está aquí, es extraterrestre. ¿A quién estamos hablando? ¿Ah? Y eso no fue todo. Él también nos contó cuando estuvo en un lugar y ahí estaban unos jóvenes drogándose, eran como 6, 8, y él estaba solo. Y entonces dijo: Padre Dios, te pido que me acompañen 4 ángeles y van conmigo ahora, y voy a cruzar por ese lado y nada me va a suceder. Voy en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y fue caminando y estaba ya pasando donde está el grupo, y uno de ellos dijo: oye, atacamos. Y el otro dijo: no, déjalo, son muchos. Si él estaba caminando solo, pero había pedido ángeles. Así que también Dios siempre nos da esa facultad de pedir ángeles. Cuando usted necesita pedir ángeles, gloria a Dios, aleluya, el Señor nos da. Entonces, hermanos, con esto estamos concluyendo el mensaje de esta mañana. Dice: Dios está con nosotros permanentemente. Dios está con nosotros y Él no va a permitir que nadie nos toque, ni que el mal nos toque tampoco. Y siempre el Señor va a estar de esta manera ayudándonos en nuestra vida diaria, conducirnos por un camino correcto, que no caigamos al resbaladero. Y por eso tampoco caminemos por ese mundo, por ese camino ancho, donde ofrece mucha vanidad en la vida. Caminemos por ese camino angosto, cuidándonos y limpiándonos de todo lo malo, y el Señor estará siempre con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Para terminar, vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, y queremos, Dios mío, que tú ahora mismo, Señor, las personas que han escuchado este mensaje o que están escuchando este mensaje y todavía aún no te conocen, puedan hacer esta oración con nosotros. Padre Dios, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados que pude haber cometido de pensamiento, palabras y obras. Perdóname, Señor. También yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han tratado mal, que me han hecho daño. Yo los perdono. Ahora tengo el corazón limpio, abro mi corazón
y Dios mío, te recibo a tu Santo Espíritu para que viva en mi corazón. Bendito Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y declaro con mi boca que Jesucristo ha resucitado, es mi Señor y Salvador. Si usted ha hecho esta oración, ya usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, busca una iglesia cerca a su casa, lea su Biblia y esté siempre en contacto con una iglesia cristiana. Y nosotros, Dios mediante, todos los domingos 10 de la mañana por el Facebook, y también estamos en YouTube, en el canal YouTube, que como Pastor Oreste Sánchez, y ahí estamos también con este mensaje llegando a muchos países, a muchos lugares. Bendito Dios, gracias Señor. Vamos a orar ahora, hermanos, vamos a orar por Ucrania, Rusia, por la guerra que está ahorita aconteciendo en ese lugar, para que Dios ponga su mano de paz, para que Dios pueda hacer entender a Putin y al otro grupo, para que no estén peleando por asuntos materiales. Y en el nombre de Cristo Jesús, Dios va a intervenir en ese lugar. Decimos entonces, Padre Dios, en esta mañana, Dios mío, nos dirigimos al trono de tu gracia. Te pedimos perdón, Señor, si en algo estamos fallándote. Nos ponemos, Señor, a cuentas contigo y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú, Señor, pongas paz en ese lugar de Rusia, Ucrania, en las fronteras de esos países, de esos pueblos, Señor. No permitas que mueran niños, no permitas que mueran mujeres, no permitas que sean derribados colegios, tanto que han gastado infraestructura, Señor, de un lado y otro lado. Que se atrofee, Dios mío, el asunto de sus computadoras y todo, que no estén atacándose en ninguno de los lados, Dios mío. Ponga paz, ponga tranquilidad en ese lugar y entendimiento en la cabeza de Putin y del otro presidente también, Señor. Que no se agrave esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias. Igualmente, oramos por el Perú, bendito Dios, para que, Dios mío, el presidente de la República ponga personas correctas a su alrededor, pueda hacer un buen gobierno, pueda complementar todos los ministerios con personal capacitado para que pueda tener un buen gobierno, para que pueda tener un feliz gobierno y buenas obras para nuestro país. Y te damos gracias también, Señor, para que pongas paz y tranquilidad y nos puedas usar para que pueda irse de Perú la delincuencia, los robos, todos esos espíritus inmundos y podamos trabajar con tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como todos los domingos, también saludamos en esta ocasión a las personas que están conectados hasta el momento con nosotros a través de las redes. En el Callao, saludamos a nuestro hermano Ángel Estación. Dios bendiga, Angelito. Continúa trabajando, sé que está trabajando fuertemente con las vigilias desde el monte de Comas. Bendiciones. Igualmente también en San Juan del Lurigancho, para la profesora Liz Pablo y a todos sus familiares también, su esposo, sus hijos. Dios le bendiga también para su mamita en Huánuco, para toda la familia en Huánuco que están también permaneciendo y en Pasco. Dios le bendiga. Para Oscar Noriega, bendiciones de parte de nuestro Padre Dios, que también bendiga a toda su familia. Para Gerson Bemientel Flores, igualmente para la pastora Mirta Rosa en los Estados Unidos. Pastora Mirta, bendiciones, Dios le bendiga, que Dios le siga usando en los Estados Unidos. Y también hacemos llegar nuestras condolencias por la pérdida de un familiar suyo, pero sabemos que si ella era cristiana, debe estar en la presencia de Dios. Bendiciones, pastora. Igualmente también en Pueblo Libre, saludos para el doctor, contador y abogado Juan Carlos Vargas. Dios le bendiga y siga ayudándole en su trabajo, en su vida profesional. Dios le bendiga. Igualmente también para el pastor Luciano Trigoso en Comas, para la pastora Carmen, para su hijo el doctor Luciano André, para Pilar de la Cruz, para Jackie en San Juan de Lurigancho y también sus hijos Tello, Francis, Alanis, Steven, Valentina, Rosita. Bendiciones en San Juan de Lurigancho. Para Mirta, la licenciada Mirta Chinchey, que justamente en este momento está haciendo su actividad en San Luis. Dios le bendiga. Para Flor Meléndez, de la célula municipal de Lima. Igualmente para Melissa Libet Urbano Muñoz. Y para Melissa Rojas Verde, saludamos también. Y en Magdalena saludamos, por supuesto, para la hermana Susana, para Melissa, para nuestra hermana Elvia. Y por supuesto también estamos
en estos momentos Maricela. saludando a Shatar, Joshua y la doctora Katy. Bendiciones para Franco y la doctora y también la doctora la licenciada Maricela, que está con nosotros en esta mañana, licenciada Maricela Caferata, con un saludo especial. Bendiciones, bendito sea el Señor. Para Javier Martínez El Galo, pastor, es un pastor. de pastor Banco. Javier Martínez Galo, pastor, bendiciones, Dios le bendiga. También para el pastor Máximo Rega, Dios le bendiga, pastor. Hoy estaremos por ahí por actividades, predicando la palabra en la tarde. Igualmente también para la iglesia, para Pablo Fidel Candelario, para la hermana María Elena, también Dios le bendiga. Queridos hermanos, Dios mediante, para el próximo domingo a las 10 de la mañana, por las mismas redes, por donde nos encontramos ahora mismo comunicándonos. Dios les bendiga. Vamos a terminar dando la sombra y la gloria a nuestro Padre Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.